Gran programa el de ustedes. La corrupción mata. Y hablando de Vido y la tragedia de Once, te voy a explicar por qué. Y la justicia lenta envenena. La corrupción mata y la justicia lenta envenena. Ese es el título de nuestra editorial de hoy, que vamos a compartir, entre otros, con el camarista Mariano Borinsky y Luis Juez, siempre muy preocupado por estos temas, Luis Juez. La tragedia de Once, ya sabes, está considerada como una de las peores catástrofes evitables, le digo yo. Catástrofes evitables de la historia argentina reciente. Mirá, yo sé que tenés muchas cosas en la cabeza vos, pero sucedió no hace mucho después de todo. El miércoles 22 de febrero de 2012, a las 8 de la mañana con 33 minutos. Recordá, febrero de 2011, después un vasito de agua, gracias. No hay problema. A las 8 de la mañana con 33 minutos. ¿Recordás cuántas personas murieron? 51 personas murieron. 52, porque había un bebé en gestación. Ese día, en el tren de la línea Sarmiento, el Chapa 16, había 1.200 pasajeros aproximadamente. Y además de los que perdieron la vida, se registraron 702 heridos. El Chapa 16 chocó contra el andén 2 de la estación de Once. Yo fui a hacer varias notas, varios informes en esa estación. Me subí varias veces a un tren como el que impactó en la estación de Once. Ese día, a esa hora, los primeros 3 vagones se encogieron como un acordeón. Uno de esos vagones, el segundo, se metió 6 metros dentro del primero. Te repito, porque vos quizás no te acordás. Se metió 6 metros dentro del primero. A la última víctima fatal, a la última que encontraron, Lucas Menghini Rey, de 20 años tenía Lucas, se lo encontró entre los vagones 3 días después del accidente. 3 días después del accidente. ¿Te acordás? Yo me acuerdo perfectamente. El 29 de diciembre de 2015, en un fallo histórico, el Tribunal Oral Federal número 2 condenó creo que condenó como a 20 personas, casi 20 personas. ¿Cuántas, Lucía? 21 de 28 acusados. 21 de 28 acusados. El Tribunal Oral número 2 condenó al ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, a su sucesor, Juan Pablo Schiavi. ¿Te acordás lo que dijo Schiavi? Si esto hubiera sucedido en un día no laborable, quizás no hubiera tantas víctimas. Mamita. Al ex titular de la empresa Trenes de Buenos Aires, Claudio Cirigliano, y al motorman Marcos Córdoba. El tribunal le dio entre 3 y 9 años de prisión, 3 años y pico a Córdoba y 9 años a Schiavi. Y por supuesto, todos los agentes públicos fueron inhabilitados de por vida para ejercer cargos. Sin embargo, los culpables apelaron. La justicia argentina es un chicle, pero de esos chicles que duraban mucho, ¿eh? Y la Cámara de Casación se tomó más de 4 años, repito, más de 4 años, en confirmar o desestimar, pero en confirmar la mayoría de las condenas. 4 años se tomó, con una investigación que ya estaba hecha. 4 años se tomó para confirmar y desestimar. Esto en cualquier justicia del mundo es una eternidad. Perdón, ¿cuántos están presos, Lucía? Ricardo Jaime y la Cámara de Casación, cuando confirma
las condenas le reduce tanto a Schiavi como a Cirigliano las condenas y le aumenta, le lleva de 6 a 8 años la prisión, la condena a Ricardo Jaime. Bueno, es una eternidad. La tragedia o masacre de Once. Repito, la tragedia o masacre de Once fue, en efecto, el peor final de una crónica de muertes que habían sido temidas y anunciadas. También demostró que la corrupción mata. La corrupción mata, porque la mezcla de subsidios del Estado, millonarios, a cambio de retornos para funcionarios. Ricardo Jaime, mirá, o sea, era Vox Populi que Ricardo Jaime recibía valijas de los transportistas. De hecho, está preso, entre otras cosas, por corrupto confeso, Ricardo Jaime. La mezcla esa de subsidio, la decida de los hombres de negocios con respecto a la medida de seguridad, dieron el peor de los resultados. La tragedia de Once también sirvió para comprobar que algunos hombres y mujeres, bajo presión, muestran lo peor de sí mismos. De esa época, yo recuerdo bien un par de fotos tremendas. La foto de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Rosario, volviendo en un acto público después de muchos días que no aparecía, precisamente por la tragedia de Once. El mismo día en ese acto público, en que todo el país pudo ver el movimiento de sus labios cuando expresó: vamos por todo. No se lo oía, dijo: vamos por todo. En el mismo acto, ella se refirió, su única alusión a la masacre de Once, a la tragedia de Once, fue para compararla con la muerte de quien fuera su marido, el expresidente Néstor Kirchner. No tenía nada que ver. Por supuesto que yo respeto el dolor de todo el mundo por la muerte. ¿Qué tenía que ver la muerte de Néstor Kirchner, muerte súbita, con las 51 vidas, 52, con el bebé que está en gestación, que se perdieron? También recuerdo un abogado, Gregorio Dalbón, tratando de responsabilizar a los gritos solo al conductor del Chapa 16, bajo la aparente representación de algunas víctimas y en abierta concordancia con la estrategia de ¿quiénes? De Devido, de Jaime, de Schiavi, de los empresarios, de la mayoría de los funcionarios. Bueno, al final, viste cómo es la vida, ¿no? Dios los crió y ellos, Dalbón y Cristina, se volvieron a juntar, porque terminó siendo su defensor. Ustedes recuerdan, no los quiero meter en camisa de once varas. Hola, Luis Juez, buenas noches. Hola. Muy bien, muy bien. Buenas noches, doctor Mariano Morisky, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, hay un código penal ahí a punto de ser aprobado, pero para que baje el nivel y la demora de las causas en su etapa de instrucción con los jueces federales. Pero usted se acuerda, ¿no, de Dalbón? Sí, claro. Yo me acuerdo de la estrategia de Dalbón, era muy clara. Elegido para los medios. Sí, pero elegido para los medios, quería culpar al el hilo, quería cortar el hilo por lo más fino. Cuando vos chequeabas en el ámbito de él, se hablaba del doble juego, como abogado. Para un lado, para otro. Yo me voy a hacer una pregunta para que después no me intente que bueno, que haga lo que quiera. ¿Quién le habrá pagado a Dalbón? ¿Alguna de las víctimas de la tragedia de Once o...? Bueno, hoy una de las noticias del día es que el ex superministro Julio Devido declaró en la causa denominada 11-2. ¿Me explicás por qué una es 11-1 y por qué otra 11-2? Porque en el primer juicio por la tragedia de Once que se realiza, donde Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi y otros acusados siriglianos son condenados, el mismo Tribunal Oral Federal 2 dijo que había que investigar a Julio Devido por su responsabilidad como el ministro de Planificación Federal, de quienes dependían las áreas de transporte y los fondos que se destinaban para la inversión y la concesión. ¿Por qué dividieron una causa y otra? ¿Perdón? ¿Por qué dividieron una causa y otra? Porque una es una y otra es dos. Porque en el primer juicio no estaba incluido Julio Devido y fue justamente el Tribunal Oral Federal 2 durante la condena donde consideró que después de los testimonios tomados durante el juicio y después de las declaraciones de otros exfuncionarios y la magnitud de la
la causa, entendieron que Julio De Vido debía ir a juicio oral por esta causa y efectivamente la causa es elevada y ese juicio inició el 25 de septiembre del año pasado y está ya en sus instancias finales. Bueno, y además por presión de los familiares de las víctimas, que hicieron un trabajo, a pesar del dolor, hicieron un trabajo impresionante. Hoy De Vido habló directo de Marcos Paz, donde está detenido. Y es una de las noticias más importantes del día, coincidimos, Sí, claro, ¿no? Con por eso. supuesto. No aceptó preguntas. No aceptó preguntas. ¿Y qué fue lo que le dijo De Vido al tribunal? Que no sabía nada. Ni tenía responsabilidad ni sabía nada. Que un ministro no tenía por qué saber nada. Por supuesto, De Vido, igual que Dalbón, no se privió de cortar el hilo por lo más fino. Es decir, el maquinista Marcos Córdoba, también responsable. Pero no se hizo cargo ni de los nombramientos de Jaime. A ver, juez, usted estuvo en el Estado, fue intendente, ¿sabe? Y lo denunciamos en el 2004, cuando todo el mundo lo aplaudía a Jaime, porque era un tipo famoso y poderoso. por Solo en una aquel momento está, y de esto lo denunciamos. De esto lo pusimos en conocimiento del presidente Kirchner. Yo lo he contado hasta el hartazgo, creo que en algún programa suyo también lo he repetido. Todo el mundo sabía, o sea, De Vido no puede ignorar que Jaime tenía todo un manejo absolutamente oscuro, retorcido en el manejo de los subsidios, el reparto de las asignaciones a las empresas de transporte. A ver, ¿por qué no se puede ignorar? Desde el punto de vista funcional y desde el punto de vista político, ¿no? Pero porque aparte era así, era un mecanismo. A mí me tocó ser intendente en esa época, intendente de la ciudad de Córdoba, del 2003 al 2007. El momento de mayor auge y mayor manejo económico y diría discrecional del kirchnerismo en el manejo de los subsidios con el transporte urbano y pasajero. Recuerdo, y lo he contado hasta el hartazgo, un día me tuvo como 12 horas y media esperando para atenderme. Nosotros teníamos 3 días de paro del transporte urbano y pasajero en la ciudad de Córdoba porque... ¿Quién, perdón, De Vido o Jaime? Jaime. Ah. Porque Jaime... yo tenía una enemistad manifiesta con Jaime de toda la vida, lo había enfrentado cuando había sido ministro. Yo era fiscal anticorrupción de Córdoba y él había sido viceministro de Educación de la Sota cuando el ministro era el actual ministro de la Corte, Juan Carlos Maqueda. Un corrupto siempre, de chico siempre fue un bandido, se fue a Santa Cruz, y después cordobés, se fue a Santa Cruz, volvió de Santa Cruz y fue funcionario del gobierno de la Sota en el primer tramo de la gestión de la Sota. Bueno, yo venía denunciándolo como fiscal anticorrupción por varias cosas con el tema de los concursos docentes. Viene el kirchnerismo, llega a ser secretario de Transporte. Nuestra enemistad se manifestaba y el tipo me la hacía sentir cada vez que me tenía que liquidar los subsidios para el pasajero transportado y el subsidio del combustible que cobran las empresas de transporte en aquel momento. Ese retraso me generó un día una medida de fuerza de casi 3 días estaban paralizados el transporte urbano de pasajeros. Dije, yo voy a ir hasta que el tipo me atienda. Recuerdo que llegué a primera hora de la mañana y eran las 12 menos cuarto de la noche, recién se dignó a atenderme a modo de disciplinarme. Me dijo, ¿estás cansado? No, te voy a esperar 4 días, porque van cansados, están los vecinos que no pasa el colectivo. Bueno, era patético, me contó cómo era el tema, me dice, vos sos pícaro, vos vas y le decía al presidente. Sí, yo le cuento al presidente, le cuento que vos sos un bandido, le cuento que vos te querés quedar con la empresa de transporte municipal, que hiciste un negocio con los siriglianos para que después que nosotros habíamos comprado 300 colectivos. Y el tipo me decía, ¿vos crees que esto el presidente no lo sabe? ¿Vos crees que lo que yo le llevo al presidente y le cruzo ahora al presidente esta noche, el resto de los ministros no lo saben? ¿Que Julio no lo sabe? ¿Vos no sabés quién soy yo? No, o sea, aparte, se lo dije al otro día a Néstor Kirchner. Me dijo, no, vos tenés un problema personal con Jaime. No, un bandido, un delincuente va a terminar preso y te va a terminar arrastrando a vos. Según juez, Kirchner sabía, De Vido sabía, Jaime sabía. Pero todos sabíamos, todos. A ver, no hay intendente en Córdoba que no supiera cómo manejaba los subsidios. Jaime con absoluto consentimiento de Néstor Kirchner y de Julio De Vido. No hay intendente que no haya estado del 2003 al 2007 que no supiera el manejo pero así absolutamente discrecional y absolutamente arbitrario que tenía Jaime De Vido en el tema del transporte y la obra pública. Ahora la seguimos. Todos sabían. Pero hoy De Vido dijo que no sabía. Aunque fueran sus subordinados directos. Ni Schiavi ni Jaime. En la tragedia de Once. Y de alguna manera le echó la culpa a Néstor Kirchner, ya fallecido, y a Cristina Fernández, en su declaración testimonial de hoy. Más complicada que él, por la cantidad y gravedad de delitos que se le imputan a Cristina. También le reclamó al tribunal De Vido, que no aceptó preguntas, yo ese dato no lo tenía, ¿no? Que le diera la misma condena que piden para él a Roberto Lavagna, en ese entonces ministro de Economía, porque de alguna manera podía considerarse responsable político del desastre. El argumento de Vido y de su abogado, Maximiliano Rusconi, ex defensor de Lázaro Báez,
Maximiliano Rusconi, ex defensor de Lázaro Báez, resulta por lo menos pueril. Porque es verdad que un ministro está por encima de los secretarios de transporte y no tiene por qué saber manejar una locomotora. Nadie le va a pedir a un ministro, a ningún ministro. Pero los subsidios y las políticas de los entes reguladores de control sí eran y son, de alguna manera, su responsabilidad. Su absoluta y plena responsabilidad. Pero yo les comentaba recién a Eduardo Feynman que la justicia argentina funciona tan mal que mucha gente cree que Debido está preso por su participación en la tragedia de Once. Ah, claro, Debido está preso por... Tanta confusión ahí. Pero en realidad lo está acusado de obstruir a la justicia por ordenar hacer desaparecer, no lo consiguió, unos papeles en la causa conocida como Yacimiento Río Turbio, donde lo acusan de una defraudación al Estado de... 260 millones de pesos. 260 millones de pesos de la época. Un desvío de fondos sobre 26.000 millones de pesos que el Ministerio de Planificación Federal destinó a la mina de carbón de Santa Cruz. Bueno, y no me animo a decirte, quizá Mariano Morisky, que es uno de los redactores del nuevo Código Penal, de proyecto de ley del nuevo Código Penal, ¿cuánto va a tardar la misma Cámara de Casación, que ya demoró más de 4 años, con la causa 1, en confirmar la condena o la absolución de Debido en la causa 2? A ver, solo quiero recordarte rápidamente que andan dando vuelta en el limbo del sistema judicial argentino expedientes como, te va a sonar al... Bueno, son del siglo pasado. Tandanor, AMIA, Predio Rural de Palermo, a ver si alguno se acuerda de otro. Escanca. Escanca. Escanca, ¿te acordás de Escanca? Corrupción entre privados. La causa del contrabando de armas a Croacia y Ecuador. Claro. IBM Banco Nación también. IBM Banco Nación. Bueno, solo quiero recordarte, como lo hice ayer en parte, que la justicia federal está frenada, demorada y colapsada también. Los datos me los dio Lucía recién, ahora, hace un par de horas. Por ejemplo, entre 1996 y 2016, 10 años, se tramitaron casi 9.500 causas por corrupción o primas de la corrupción. Y que de ese total permanecían abiertas casi, hasta 2016, 2.200. Es una enormidad. Que de casi 4.500 causas que había en los tribunales y cámaras federales de todo el país hasta 2016, solo el 55% tenía condenas firmes. Que de esas 4.500 causas, más de 2.300 eran y son, porque todavía están abiertas, por defraudación a la administración pública. Casi 500 por malversación de caudales públicos. Otras 500, casi, por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. ¡Wow! No hay tantos millones de empleados, miles de millones o decenas de miles de empleados del Estado, ¿eh? Y un poco más de 400 por coima, derecho por coima, retorno, cohecho. Y ya lo sabés, las condenas por corrupción tienen una demora promedio en la Argentina de... 13 o años. 15, sí. 13 o 15. Un adolescente, es una fiesta de 15. Claro. Una vida. Nació tu hija, una vida de 15. También lo sabés, en el Senado, la mayoría de los legisladores funcionan de manera corporativa. Yo digo la mayoría, que cada uno se ponga el sayo. Cuando digo la mayoría, digo la mayoría. Por eso Carlos Menem... Bueno, juez fue senador, más de una vez, y yo tengo vergüenza de estar en este Senado. Por eso Carlos Menem todavía no está preso. Por eso Cristina pudo ingresar al Senado y con su ingreso evitar, por lo menos mientras le dure su mandato, ¿cuántos son los mandatos? 6 años. 6 años. Ser detenida por los delitos que se le achacan, si es que le mandan a pedir la detención. Pero no te engañes, a pesar de que Kirchner se agarraba el pantalón y tocaba madera cada vez que lo nombraban, ¿vos te acordás de eso? Yo me acuerdo, yo se lo pregunté en una entrevista, cuando daba entrevistas. ¿Se acuerdan? Que se Claro. tocaba el Era un pantalón, gestor, tocaba ¿no? madera. Ni él ni Cristina movieron un dedo para evitar que los fueros a Menem lo siguieran protegiendo. Porque a cambio obtuvieron su voto decisivo cada vez que en la Cámara Alta las papas le quemaban.
Y esa mayoría que tenían natural no se podía imponer. Son los mismos nombres y apellidos que dejaron caer un proyecto de ley de extinción de dominio para evitar que a los procesados por corrupción le confisquen los bienes. Ahora parece que tienen otro proyecto de Pichetto, yo no lo conozco. Parece que tiene que tener la condena firme para que recién le confisquen los bienes. La verdad que no lo leí, no quiero avanzar. Por eso digo que la corrupción mata y la justicia envenena. Y que esto es tan o más grave que la corrida cambiaria, que es gravísima, el déficit fiscal, la inflación o la discusión de cómo y quiénes deben pagar el ajuste. ¿Tenemos el clip de resumen de la entrevista que hicimos ayer con Laura Alonso? ¿Sí? ¿Lo tenemos? Porque hablamos precisamente de eso ayer. Y Laura Alonso fue muy directa. ¿Es descabellada la idea de que el sistema judicial argentino facilita la impunidad, como en el caso de Vudú? No, no es descabellada. Yo creo que es correcta. O sea, hay un diseño del sistema penal para privilegiar a la impunidad de la corrupción. O sea, hay una connivencia o ha habido una connivencia entre sectores de la política y de la justicia, utilizando esos recovecos que vos dijiste del proceso penal, que es muy complejo, que está lleno de recursos, excesivos recursos, cuando se compara con otros códigos procesales penales de la región, no te digo de países europeos o de Estados Unidos, de la región. O sea, códigos penales, es más, de la provincia de Chubut, o el Código Procesal Penal de la provincia de Córdoba, o en la provincia de Buenos Aires. Es bueno recordarlo, la justicia argentina, y no quiero que nadie se ofenda, pero por lo menos muchos de los jueces federales que tienen que investigar los delitos de corrupción se durmieron durante mucho tiempo, durante los años... Esa es la pregunta, ¿se durmieron a propósito? Hay uno, a ver... Bueno, hubo de todo, hubo gente que se durmió porque tuvo incentivos para dormirse y otros porque habrán sido presionados, amenazados o lo que fuere, pero la verdad... Pero incentivo, cuando vos decís incentivo, ¿qué es plata? Incentivación, como se dice en el fútbol. Y seguramente hay jueces que no pueden explicar su patrimonio, hay jueces que han sido enjuiciados, otros que han renunciado y otros que de golpe pidieron el traslado a otro distrito después de haber liberado a Cristóbal López. No nos olvidemos de eso porque pasó hace 3 meses. Bueno, entonces, perdón, a ver, el hecho de que Bertuzzi pueda ir a esa cámara... No, pero es incomparable. No, es porque se tuvieron... El planteo de la defensa de Vudú, la verdad, te digo, nosotros que le llamamos en esa causa, primero que la anuncien por los medios, ya le quita seriedad de por sí. Te das cuenta que es una típica chicana procesal para tratar de ganar tiempo. Pero patearon un mes. Es insostenible. Esto va a ir a la apelación y en la apelación se va a caer. Y la condena va a llegar. No llegará este jueves, llegará en 5 semanas. Pero que el señor Vudú vaya preparando el bolso. Que vaya preparando el bolso, dijo Vudú. A ver, Juan, las primeras consideraciones sobre el tema que estamos planteando. Bueno, yo soy lo que sostengo que el problema más grande que tiene la Argentina y la democracia es el tema de su justicia. Un tema que lo conozco, soy abogado penalista hace 30 años, el tema de la justicia, yo tengo una justicia que es la que genera esta democracia berreta. Y esto hay que decirlo, y obviamente que se pondrá el sallo a quien le quepa, pero... Está entongada con la política la justicia, porque no, seguro, con el poder, con más que con la política, con el poder. La justicia, yo siempre defino, la gente se enoja con un diputado, un senador, pero un diputado lo tiene que ir a votar, al senador lo tiene que ir a votar y aparte se le vence el mandato. Un juez está de por vida hasta mientras dure su buena conducta. Y la buena conducta de este país la juzgan sus pares, así que te imaginas, tanto la vida. Y un juez administra la libertad, administra el patrimonio, administra las expectativas. Tiene un poder ahora mismo en la Argentina, tiene un poder increíble. En el interior no sabe cómo se siente. Entonces, ahí tenemos un problema. Y un tema que cuando arrancan los gobiernos, todo el mundo quiere meterle mano, todo el mundo se... Y en ese tema de la dirigencia política, ahí sí está la falla de la política. La dirigencia política, para mí, es el tema central, es un tema... Porque una vez que vos acomodes eso, lo demás se acomoda solo. Porque si yo no tengo que tener miedo a un juez, funcionario público, a partir de ahí yo sé que no tengo que meter la mano en la lata, porque este tipo... Pero como hoy no hay miedo a la justicia, los tipos saben que van a acomodar de alguna manera, se van a acomodar porque el poder permite esas cuestiones. Entonces, yo digo, no son tanto los temas que vos tenés que arreglar como cuestiones de Estado. El tema de la justicia es el central. Vos acomodás ese tema y armás una justicia imparcial, independiente, con celeridad, con prontitud y con gente proba, que la hay, que hay muchísima.
Porque también hay otros que actúan por cobardía, te quiero decir. Están los bandidos, los sinvergüenzas, los cometeros, los que se hacen riquísimos, los que tienen un terrible patrimonio, y otros que no se animan. Son honorables, decentes, pero muchas veces por incapacidad de levantar la voz, terminan siendo ¿Cristina tendría que consecuentes. estar presa o...? Yo entiendo que sí, entiendo que sí. O sea, yo la verdad que el tema de estar preso, de manejar la libertad, la detención de una persona es un tema complicado. La verdad digo, el tema de la... ahora, es difícil estar a esta altura del partido con semejante nivel de procesamiento, con la calidad del nivel de procesamiento y la magnitud de los procesamientos que ella tiene y todavía gozar de libertad. Pero también hay que decirlo para no generar una falsa expectativa. Cristina, si este Senado, este o el que vaya a venir, le tiene que quitar los fueros a Cristina para que ella tenga alguna dificultad, eso no va a suceder. Mi primer proyecto presentado como senador de la Nación, yo digo, voy a debutar con algo novedoso, me pareció una estupidez, era el pedir el desafuero de Carlos Méndez. No me dio bola nadie. Y esto lo hice el primer día que me tocó asumir como senador de la Nación. Nadie, porque hay una cofradía de yo te banco, vos me bancás, yo te aguanto, vos me aguantás, hoy por mí, mañana por vos. Esto existe, esto es así. O sea, entonces, si alguno cree que Cristina va a ir presa, porque este Senado o el que vaya a venir dentro, porque los senadores se renuevan cada 2 años por tercio. No, no va a pasar. La política la va a cuidar, la va a Se mantener. cuida a sí misma. Claro. No, uno de los datos para quienes recorremos tribunales es ver que a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde no hay nadie. Claro, bueno. Debe ser el único lugar donde pasa eso en la justicia. ¿Eso puede cambiar alguna vez? ¿Qué hace falta? Sí, para- pero a las 2 de la tarde no hay nadie y a las 10:30 de la mañana, 11 están llegando. Esta es la verdad. Entonces. Y bueno, entonces ahí vos necesitas un poder de control, un poder de disciplina, ahí necesitas un tribunal superior, una corte suprema que actúe con poder de disciplina, que pueda controlar, pero por eso tenés que tener autoridad moral, tenés que tener autoridad ética, tenés que vos pregonar con el ejemplo, tenés que ser el primero en llegar y el último en irte para que no te digan cómo vos. Entonces esto es lo que pasa. Esto es una realidad, es cierto, son los tipos, los últimos que llegan, son los primeros que se van. Y es muy complejo, andá como litigante, andá a intentar juntarte con el magistrado a las 8:30 de la mañana, no lo va a encontrar ni a palo. Bueno, igual, juez, me parece que la discusión, Ricardo Lorenzetti cuando abrió el año judicial planteó esto, que entre las reformas que iban a impulsar estaba discutir el horario e incluso discutir la feria judicial. De todos modos, sigue siendo una cuestión secundaria al lado de cómo avanzan las causas en instrucción. Hoy dábamos algunos números, pero incluso hay causas, por ejemplo, obra pública, que llega a juicio oral antes de fin de año, es una causa, una denuncia que inició en 2008. Hay causas que llevan 10 años, 6 años, 8 años solo en instrucción y después ni hablar en la instancia de juicio oral. ¿Es importante discutir los horarios? Seguramente. Ahora, lo que me parece que tiene que discutir la justicia es sistema acusatorio, cómo se lleva adelante la instrucción, cómo se lleva adelante... No dice un mención juicio nada más oral. porque la pregunta fue dirigida a esa cuestión, Sí, pero sí, sí. obviamente yo soy un abogado litigante, te quiero decir, nada de lo que vos me contés a mí no lo padezco todos los días cada vez que tengo que llevar o intentar... la feria, así es que- o las dos Pero ferias está a lo claro, largo que, del año. está claro que el tema de raíz es mucho más profundo y una modificación del código de fondo y el código de procedimiento en cada una de las provincias, e inclusive el código de procedimiento nacional, es un tema central. Que pueda resolver esta cuestión, que pueda salir de la litigiosidad, que pueda darle celeridad, que pueda terminar con toda esta cuestión Ahora, de recursiva. hay un detalle que es innegable, que es que cuando vos ves cómo se demora tanto la justicia federal y lo relacionás con los procesos políticos, con los gobiernos, con los mandatos políticos, te das cuenta que claramente se retrasan por mandato político. La pregunta es la siguiente, ¿este gobierno también opera en la justicia? Lo digo, si tuviera constancia te diría que sí. O sea, es más, que te diría que nosotros deberíamos tener una presencia mucho más enérgica con el manejo de la justicia. Más enérgica, más firme, más contundente. Yo te puedo decir que yo... ¿Interferir un poder de la República? No, pero más enérgica en el sentido de pedirle la celeridad que nosotros requerimos, de pedirle de actuar con todos los organismos que el Estado tiene, con toda asesoría letrada que cada uno de los ministerios tiene para poder plantear y poner en evidencia, porque no es lo mismo que el asesor letrado de un ministerio ponga en evidencia la desidia de tal tribunal para diligenciar tal prueba que la haga el abogado litigante. Ahora, o sea, ¿es solo la justicia federal o también la justicia de No, la provincia? bueno, no. Porque, por ejemplo, hay un caso de corrupción concreto. La Cámara, para resolver un recurso de apelación, le saca al juzgado todo el expediente. Y el juzgado no puede avanzar por ese problema. O sea que hay también algo del... pero eso multiplicarlo por 24. Las provincias tienen justicia... Imagínate que casi el Y más 70% de los colapsadas. gobernadores ya van por el cuarto o quinto mandato.
Así que son pequeñas monarquías en un sistema democrático. Y si Néstor decía que necesitaban 20 años, porque con 20 años vos te garantizas que el negro de la barandilla hasta el magistrado son todos tuyos. Vos los pusiste a todos. Ahora, bueno, si el 70% de los gobernadores llevan no menos de 4 mandatos, 5 mandatos, imagínate la calidad de justicia provincial que vos tenés. Te lo digo de Córdoba, que es la cuna de la oralidad, ¿no? Así que... Ahora, juez, ahora vamos a hablar con Mariano Boriski. También le quiero agradecer a Carolina Suárez, que vamos a hablar un poco de consumo, ¿no? Porque hoy la provincia de Buenos Aires, a través de Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, creo que salieron juntos a plantear 2 medidas: de ahorro o para agilizar el consumo, o simbólicas. Eso es lo que te voy a plantear. Pero yo tengo una pregunta, Luis, para hacerle. A Cristina, ¿no se terminan de acelerar las causas porque le conviene al gobierno tener una Cristina siempre en el borde de ser condenada para que sea candidata y eventualmente le pueda ganar, eventualmente, si llega la Argentina bien, Mauricio Macri? No, yo creo que, la verdad que no, porque el tema de Cristina ya está, fue una etapa, ya a nadie se le ocurre pensar con seriedad en este país que Cristina puede ser un factor, a nadie se le ocurre que pensar con seriedad. Cristina es lo que está buscando hoy, inmunidad e impunidad para ella y sus hijos. Lo cierto y lo concreto es que así funciona la justicia. Recién Facundo decía con mucha claridad, los tipos te estiran los plazos para no perder el control del manejo del expediente. Entonces, dicen, bueno, a estos tipos ¿cuántos años le quedan? A ver cómo el tema. El primer año pareciera que los tipos tienen una celeridad increíble. El segundo año te picaron el boleto y el tercero ya te clavaron el freno de mano. Imagínate cuando te estás yendo, porque vos te vas, ellos se quedan. Entonces, si se quieren quedar para que el que venga... Esto es una cosa, de una cadena increíble. Yo estoy convencido que el tema de Cristina tiene más que ver con la inoperancia, la ineptitud y la necesidad después de ver si le devuelven o no un favor a Cristina que tiene hoy la justicia, que por una decisión política. Esto también funciona así. Mariano Boriski, ¿qué tiene ahí en la mano? Código ¿Qué Penal. son esos papeles? Código Penal, gestión judicial pública, mi declaración de bienes. 3 cosas. ¿Declaración de bienes? Sí, sí, también. Es el objetivo, que los jueces mostremos lo que tenemos, lo que hacemos y cómo lo hacemos. Es lo que pide el panel, lo que pide la sociedad. La sociedad pide celeridad, porque la inseguridad, el desamparo de la sociedad y la injusticia van todas de la mano. ¿Cómo lo logramos? Primero, que el fiscal lleve el expediente y que el juez decida. Primera cuestión. Sistematicemos el trámite, agilicémoslo, démosle oralidad. Tenemos un código procesal que ya está aprobado en el Congreso de la Nación. Tengamos los delitos, tengamos la posibilidad de que el fiscal inicie una vía de devolución del dinero mal habido. Entonces va a bajar la alarma en la sociedad. Que los jueces muestren, que hablen con lenguaje fácil y sencillo, que estemos acá dando la cara. Para eso estamos, para comunicar. Ahora vamos a hablar del nuevo Código Penal, si es que se aprueba, y cómo eventualmente va a acelerar el proceso del sistema judicial. ¿Me puede decir, ya que puso su declaración jurada? Sí, la tengo, mañana la estoy presentando. Bueno, pero cuénteme. Sí, ¿cómo no? Ningún problema. Hace 20 años que la estamos presentando. 6 años secretario, 6 años, 7 años fiscal, 7 años juez, el lugar donde vivo, los bienes míos, de mi mujer, mi sueldo, mis ingresos, todos mis bienes de los últimos 20 años, año tras año. ¿Le puedo preguntar a cuánto asciende? ¿No es inconveniente? ¿O... No es inconveniente. El departamento donde vivo, están las tasaciones en pesos, no está hecha la suma. ¿Es una tasación fiscal o tasación valor real? No, es la tasación del valor conforme a la escritura, porque la ley de declaración de bienes de la ley de ética pública debe seguir la ley de bienes personales de impuestos ante la AFIP. Y dice que cuando hay 2 valores debe fijarse el valor mayor. Si el valor de escritura es superior al valor de evaluación fiscal, ese es el que debe estar. ¿Usted tiene el valor de escritura? Está el valor de escritura conforme la declaración jurada que se fue haciendo en los años anteriores, el origen de los fondos, todo está a disposición y así se va presentando año tras año. Aclaro, no de este año, de los últimos 20 años, como juez, como fiscal, como funcionario. Esta es una de las obligaciones de los magistrados, mostrar los bienes, mostrar lo que hacen y mostrar cómo lo hacen. Básicamente las sentencias y el trámite seguido para esas sentencias. Está escrito en un libro, está el Código Penal, la definición de los delitos, tenemos sistemas obsoletos. El Código Penal argentino tiene 100 años de vigencia. Un juez me decía eso, que un juez federal me decía, mira, yo tengo este instrumento, que es una especie de carreta, sí. Es del año 1921. 21. Está cumpliendo 100 años. Imagínate los vehículos del año 1921 estamos andando con eso. Igualdad de trato para el fiscal, para la víctima. El fiscal debe instruir los procesos, debe apuntar un plan de acción con el crimen organizado, la capacitación, la especialización, los concursos, cubrir los concursos. Hoy juraron 3 magistrados en la Cámara de Casación Penal. Llenar las vacantes, depende del Congreso de la Nación, depende del Poder Ejecutivo. Ahí son los 3 poderes del Estado.
Los protocolos de actuación son fundamentales, estandarizar los procesos internos para generar la igualdad, evitar la economía procesal, que era lo que estaban mencionando, evitar que los expedientes suban al superior para que justamente el expediente no avanza, generar instrucciones generales, justamente para los fiscales, función de la Procuración General de la Nación, generar la intervención de la víctima, que tengamos previsto en el Código Penal la posibilidad de la delación premiada, la posibilidad de los recuperos de activos, que el delito de funcionario público y el narcotráfico tengan su justa medida en el Código Penal, que hoy no la tienen. Ahora vamos a hablar de qué va a pasar en el Congreso con ese Código Penal, porque yo creo que una parte de la clase política no quiere, le conviene que esto siga igual. Pero me espera un segundito. Sí, cómo no. Desarrollamos la información. Arranco con... Bueno, esto es increíble, ¿eh? Lo que va a mostrar Hugo Machiavelli, yo te pido que le prestes atención porque es increíble. Esto habla de una Argentina... Ya no tiene que ver con la justicia, tiene que ver con una Argentina loca. Hugo Machiavelli, adelante, te escucho. Mira, Luis, es un caso muy simbólico y representativo de lo que se multiplica por muchos hechos de amenazas de bombas a las escuelas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. A lugares récord. Quilmes ha sido uno. Escuelas con más de 30 amenazas por día. Morón también. Está en todos los medios. Pero en este caso hablamos de un profesor, reiteramos, un profesor de matemáticas que se llama Flavio Aprile, que él mismo denunciaba amenazas de bombas en las escuelas. ¿Crees que Para, a ver un segundito, vámonos de nuevo porque si no... Un profesor de secundario... Un profesor de segunda escuela media, exactamente. Llamaba a una escuela y decía, hay una falsa amenaza de bomba. Yo digo, ¿se comprobó que estaba en sus cabales el señor ese? Este señor está siendo investigado, tiene antecedentes, allanaron su casa, le encontraron varios teléfonos celulares, toda una organización, distorsionadores de voz, y aparentemente hay también cierta relación con la familia. Él se menciona como un militante del Frente para la Victoria en su página de Facebook, es decir que evidentemente busca algo más que esta falsa amenaza que genera muchísimos problemas, la actuación de grupos especiales de la policía. Esperame un segundito, tenemos los audios, ahora seguimos hablando, pero tenemos los audios exclusivos de esas amenazas. Sí. Bueno, pará, escuchá, yo la verdad que no pensé que viviría para escuchar este tipo de cosas. A ver, no es un loco, es un profesor que aparentemente no está loco. Profesor que le da clases a alumnos. ¿Es un profesor que está al frente del aula o es un docente retirado? No, su profesor, 46 años tiene. Está en plena actividad docente. Escuchemos los audios. Somos el Frente Ciudadano para la Victoria. Vamos a tomar 4 escuelas, el Normal, el Nacional, el Ausonia y el Victoria School. Tenemos bombas molotov y quemaremos todo. Cuidado con las calderas y las plantas bajas. Morirán muchos. Exigimos a Maldonado libre y vivo. Frente Ciudadano para la Victoria. Pero es una broma. No, parece... No. A ver, es tragicómico, Luis. Pero vos pensás que a partir de esto, cuando este hombre llama al 911... se ejecuta una serie de acciones que no son menores. Hay que evacuarla. ¿Pero eso qué? ¿No es la voz del tipo? No, tiene un distorsionador en este caso. Ahora vamos a escuchar la voz de él. ¿Es un distorsionador de su propia voz? De su propia voz. Ahora vamos a escuchar de nuevo. Pará, porque yo me reí, pensé que era un chiste. ¿Es un distorsionador de su propia voz? Es un hecho ¿Lo muy ponés de nuevo el primero, por favor? Sí, claro. El primero. Y llamá al 911 y el 911 tiene la obligación de... Pero por supuesto, porque constata la dirección, por eso hay una investigación de varios meses hasta el allanamiento finalmente donde detectan todo. Pero en este caso se ejecutan un plan de acción a partir de este llamado. El primero. Somos el Frente Ciudadano para la Victoria. Vamos a tomar 4 escuelas, el Normal, el Nacional, el Ausonia y el Victoria School. Tenemos bombas molotov y quemaremos todo. Cuidado con las calderas y las plantas bajas. Morirán muchos. Exigimos a Maldonado libre y vivo. Frente Ciudadano para la Victoria. La verdad que te digo, parece que es para reírse, pero no es para reírse. No es para reírse. No, y además, te digo que parece una serie, ¿viste la vieja serie de Batman? Sí. ¿No? Entonces llamaban a la escuela, el 911 inmediatamente evacuaba, ¿no? Evacuaba, a ver, tienen que ir grupos especiales, revisar si efectivamente hay bombas o no. Hay una serie de elementos y además toda la alarma que provocan la familia. Imagínate que hay muchos... Y este es el primero. Este es el primero. En el segundo escuchamos la voz de él. Hay otro audio. Tenemos muchos, elegimos 2. Este es el segundo. A ver. ¡Hola! Lo escucho, señor. ¿Tiene una emergencia? No, hay una bomba. Hay una bomba en el Nacional de Quilmes.
¿En qué calle queda el Nacional de Quilmes? En Conesa y Sarmiento. Con esa esquina Una de bomba, Sarmiento. rápido. Sí, Bueno, Nacional de ¿en qué Quilmes. lugar está la bomba? Dentro de la escuela. Nacional de Quilmes. ¿En qué parte está de la bomba? Dentro de la escuela. ¿Dentro de la escuela en qué parte? ¿Sabés vos? Hola. ¿Me escuchás? Corte y transmito. Wow. Sí, está simulando, o sea, forzando su voz. Este es Flavio Aprile. Está detenido en este momento porque se le suman varios antecedentes. No es la primera vez que hace esto. Hay otra intención detrás. Ahora, a ver, de estas faltas los quiero, amenazas. perdón, porque parece un hecho menor, pero quiero sumar un poco a Luis Juez y también al doctor Gorensky. Esto habla de una sociedad, de una parte de la sociedad enferma. Ayer me contaban que hay un colegio en Merlo, Juan Pablo Zumpano, ¿es Merlo el colegio que te decía? Hay un colegio en Merlo que interrumpe, o sea, una vez por semana no tiene clases, porque hay amenazas de bomba. Una escuela técnica. Y de hecho el Ministerio de Seguridad, a cargo de Ritondo, Sí. Creo que inició una campaña para decirle a la comunidad que amenazar con una bomba no es un chiste, ni un detalle, que tiene riesgo, que es un delito grave. Costo. Sí, costo. Bueno, el costo de ir, volver, las clases. No, A ver, no, no, y una pena para quien lo hace, reiteramos. Este hombre aún está detenido. ¿Vos tenés más Atención. información con esto o le pido la opinión a Luis? No, 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 pedí la opinión, pero quiero decirte que es un caso muy simbólico, ¿eh? Y determinante, puede cambiar un poco lo que está pasando actualmente con las amenazas. Pues, Porque el solo anuncio, más allá de que sea falaz, todo lo que quiera, activa un protocolo. se tiene la no hay obligación de forma, hacerlo. no hay forma que una vez que el 911 tome conocimiento, porque no puede saber si tiene algún grado de veracidad o te están mintiendo. Entonces tiene que activar el protocolo, y cuando se activa el protocolo eso dispara un montón de cuestiones que tienen que ver con un montón de organismos que tienen que ver con el mecanismo de seguridad. Entonces es un tema terriblemente delicado, no es, porque aparte vos lo sabés, y supongamos que la desestima y el tipo del 911 dice, no, este es un charlatán, y pasa algo. No, claro. Entonces no hay forma. Entonces O sea, va a tener una es un tema de un responsabilidad nivel de sobre- estrépito que se genera con la sola mención de un artefacto explosivo en una escuela, en un establecimiento educativo, que realmente genera un nivel... Esto es conciencia social, Gorensky, ¿eh? Absolutamente, genera alarma social. Estos delitos son del Código Penal de 1921. Tiene que haber delitos contra ¿Cómo la de seguridad. 1921? Claro, por el Código Penal actual, que prevé las escalas penales de las cuales se están hablando, es un código que tiene 100 años. Por eso la importancia de la actualización, de la previsión de estos casos, de hacer un mapa del delito. Pero Luis aparte, Juez hablaba doctor, de la problemática en cada provincia del país. Ese mapa del delito en el Ministerio Público Fiscal es fundamental para hacer un diagnóstico serio de cuál es la problemática delictual, y para eso necesitamos los delitos en el Código Penal, delitos contra la libertad de trabajo, delitos contra la seguridad de la nación, contra el orden económico, contra el narcotráfico, con la intervención de menores, delitos en el ámbito del deporte, organizaciones ilícitas. Todas estas cuestiones no estaban en el Código Penal, por eso la importancia fundamental de que este Código Penal, que el 21 de agosto va a ser presentado, pueda ser aprobado. Perdón, ¿va a ser presentado en diputados o en senadores? El señor presidente de la Nación lo presentará en sociedad y va a ser presentado por Cámara de Senadores. Dígame tres cosas que van a cambiar abruptamente, 3 temas pero fundamentales. que le importe, que le impacte en la vida real de la gente. Inseguridad, narcotráfico, delitos de funcionarios, crimen organizado. Se va a hacer una aplicación efectiva de la ley penal. En la mayoría de los casos que tengan penas superiores a 3 años se debe cumplir íntegramente. Y en los que tienen menos de 3, con cumplimiento con tareas, con prisión domiciliaria. Va a haber intervención de la víctima en todos los procesos penales. La recuperación del dinero mal habido en los casos de funcionarios públicos. Bueno, el delito la de ley de financiamiento. extinción de dominio. Ley de extinción de dominio durante el proceso penal y decomiso para la financiación del proceso penal. Intervención de menores, narcotráfico, violencia de género son algunos de los temas más importantes que traerá el nuevo Código Penal. Facundo Pastor, ¿cuántos años demoran las causas de corrupción? Y según el juez, ¿y qué juez la tiene? ¿Y qué trámite? ¿Y qué tipo de causa? Decime. Mira, Luis, hay un dato para complementar un poco la editorial que vos hoy planteabas en el comienzo de 4 días. El 92% de las causas de corrupción en los últimos 20 años ni siquiera llegaron a juicio. Repito, el 92% de las causas de corrupción en los últimos 20 años ni siquiera llegaron a juicio. Por eso hablamos de la justicia lenta, es decir, que solamente de las 1.151 causas que analiza la auditoría del Consejo de la Magistratura, que te digo, Luis, son 434 páginas, que hay que leerlas,
releerlas. En algún momento habíamos anticipado que se venía esa auditoría. Hoy nos volvimos a sentar a leer ese informe y siguen apareciendo cosas. Repito, de las 1.151 causas, solamente 100 llegaron a juicio. Es un dato realmente increíble. ¿Y qué pasa cuando uno analiza juez por juez? Esto que no se enoje nadie, vamos a seguir yendo como Oropí. No elegimos al azar, sino que lo que elegimos son los jueces en donde supera el promedio de las causas que tiene y que obviamente las pudieron resolver en más de 10 años. Es realmente, ahora lo vas a entender, Luis. Mirá, la primera, la doctora Servini de Cubría. Vas a ver cuántas causas de corrupción le tocaron en los últimos 10 años. Bueno, ahora tiene una causa fundamental de corrupción, que es el fútbol para todos, que yo creo que es la causa emblemática que tiene, ¿no? Sí, esa causa... Está avanzando. Está avanzando y falta todavía resolver algunas cuestiones. Pero mirá, tiene 7 causas de corrupción. 4 de ellas demoró más de 10 años en resolverlas. 7 causas de corrupción, 4 demoró más de 10 años en resolverlo. Otro juez, para que no se enoje la doctora Servini de Cubría, el doctor... Se van a enojar con vos. Sebastián Ramos, no hay problema, Luis. 14 causas de corrupción. 7 causas de las 14 demoraron más de 10 años. Recordemos que una causa puede encontrar a un protagonista sobreseído, con falta de mérito, archivada o con una prescripción. Van a ver qué pasa con otros jueces. A ver. Por ejemplo, ya va a llegar el que tiene el récord. Ollarvide, 18 causas de corrupción. El 50% demoró más de 10 años en resolverla. Claro, perdón, no sé en los otros casos porque no conozco, pero en el caso de Ollarvide yo no tengo ninguna duda que algunas de esas causas se demoraban a cambio de... Bueno, de hecho, cuando le tuvieron que iniciar el juicio político, Ollarvide prefirió renunciar, porque creo que iba a ser un escándalo, iban a volar carpeta por todos lados, Sí, ¿no? Igual la salida de Ollarvide sigue siendo un escándalo, porque todavía hay investigaciones que en algún momento vamos a poner al aire. ¿Vamos al récord? ¿Sí? ¿Quién tiene el récord? Mira vos. 18 causas de corrupción. Está claro, Luis, que es una evolución que hizo el Consejo de la Magistratura, un estudio de 1996 al 2016, 20 años de justicia federal. Vuelvo sobre Canicova Corral, a cargo del Juzgado Federal número 6, 18 causas de corrupción tuvo en los últimos 20 años, 13 causas demoraron más de 10 años en resolverse. Y finalmente, el último es el doctor Sergio Torres, Juzgado Federal número 12. 7 causas de corrupción, 5 causas demoraron más de 10 años. Insistimos, elegimos los que por lo menos tenían el 50% de resolución en 10 años o superaban. Está el hombre récord, que es Canicova Corral. También es cierto, y esto hay que decirlo, que Comodoro Pi, y esto también hay que remarcarlo, suele ser el epicentro de un montón de denunciadores seriales, de un lado y del otro, kirchneristas y macristas, que van y acumulan, y eso hace un poco de bulto. Pero la realidad es que esta auditoría, 434 páginas, la vamos a seguir revisando, porque cada vez que uno se sienta a pensar la justicia desde algún lugar, ya sea desde la rapidez, ya sea, como explicaba el doctor Boriski, desde la evolución patrimonial, en base a las declaraciones juradas, uno le encuentra un capítulo distinto a la justicia federal, que evidentemente hay que seguir estudiándola. Una solución a este problema, una sola, ¿puedo? Sí, por supuesto. A este problema concreto, el nuevo Código Procesal dice que dura 3 meses la etapa de instrucción. Si se incumple, automáticamente testimonios al Consejo de la Magistratura. El expediente ¿Cuánto tiene que durar? 3 meses en la etapa de instrucción y después que pase un tribunal oral. El tribunal oral... Perdón, a ver, Boris, usted dice que los jueces federales no van a poder, van a tener que iniciar la investigación y al último día, al mes tercero, tienen que llevarla a juicio oral. Los fiscales deben llevar la investigación, los jueces toman las decisiones sobre libertad. En 3 meses, si incumplen al Consejo de la Magistratura, es el tribunal oral quien debe llevar el expediente, y la diferencia es que el tribunal oral se ve, porque las audiencias son públicas. Es una de las grandes diferencias, con la intervención del fiscal, el sistema acusatorio que decía Lucía Salinas, y con la intervención directa de 3 meses y a la etapa de juicio oral. Eso es un avance y una solución. Y una cosa más, el Código Penal prevé el principio de insignificancia. Cuando el fiscal advierta
que son casos de operaciones políticas, vamos a la justicia con los casos que verdaderamente tienen ¿Cómo sentido. se llama? ¿Principio de insignificancia? Insignificancia, cuando el caso ¿sabe la genuino, mina de causas de insignificancia que hay, no? pero es lo que hoy también llenan los expedientes de expedientes que no tienen la cuestión de la inseguridad, el narcotráfico y el verdadero caso de funcionario político, que es lo que le importa a la sociedad. Yo creo que hay que ponerle 1 o 2 apellidos a las causas de insignificancia. Uno es el de Tailhade. Impresentable. El brazo del trabajo sucio de Cristina Fernández de Kirchner. Lo digo, pongo la cara y lo digo. Eso sí que tiene decenas y decenas de causas insignificantes. Ojalá que también tenga una eventual condena por eso, ¿no? Porque no se puede denunciar a Trochimochi cualquiera. Digo, condena, ahora... con pena de prisión, con pena de devolución del dinero y a las personas jurídicas que cometieron delitos, no solo a las personas físicas. Muy bien. Mariano Boneschi, gracias por estar acá. No, por favor, gracias por la invitación. Bueno, y Lucía Salinas, contame cómo siguen los juicios, atención, atención, sospechosos y sospechados y gente que está en la cárcel. ¿Cómo siguen los juicios antes y después de la feria judicial? Dale. Luis, quedan pocos días para el inicio de la feria judicial y quedan varias decisiones para que tomen los jueces que llevan adelante. En algunos casos juicios orales y en otros casos decisiones en la Cámara de Casación. Te vamos a contar algunos de ellos. Mañana, por ejemplo, el Tribunal Oral Federal 1 tiene que definir si efectivamente va a considerar a la UIF como querellante en el juicio contra José López, el juicio por enriquecimiento ilícito que empezó hace exactamente un mes y todavía no comenzó las instancias de las indagatorias. Mañana también la Cámara de Casación, entre otras cosas, está esperando la llegada de la recusación del juez Bertuzzi, que es el juez que quiere correr a Amado Boudou, y entre otras cosas va a tratar si van a aceptar que Bertuzzi vaya a la Cámara Federal porteña o no. Y el viernes, un dato importante, en la causa del pacto con Irán, donde Cristina está procesada por encubrimiento, se va a tomar una declaración anticipada a Héctor Timerman, que está en un muy delicado estado de salud. Va a ser por videoconferencia en un juicio que aún no comenzó, pero ante su cuadro de salud tan delicado, el Tribunal Oral Federal 8 aceptó tomarle esta declaración anticipada a 9:30 de la mañana. Esto es antes de la feria judicial. ¿Qué va a pasar cuando se reactive la actividad en Comodoro Pi después del 31 de julio? Tienen que finalizar 2 juicios importantes. El juicio de Once, en el que declaró hoy Julio De Vido, y también el juicio de Chicone, donde está acusado, entre otros, Amado Boudou. Tienen que iniciar los juicios de la Ruta del Dinero K contra Lázaro Báez por lavado de dinero y obra pública, que tiene como principal acusada a Cristina Kirchner. Se van a elevar a juicio oral 2 causas importantes contra Cristina Kirchner: Los Sauces y Otesur. En las 2 causas está acusada de lavado de dinero. Y se tiene que fijar fecha para otro juicio importante que también la tiene como protagonista Cristina Kirchner, que es Dólar Futuro. Un segundo semestre movido para Comodoro Pi, una justicia colapsada, pero que tiene muchas decisiones por delante. La incertidumbre económica y la demora de la justicia son como una doble indignación, ¿no? Y sí, pero también la gente deja de mirar el ojo y sacarle el ojo a la justicia y a las cuestiones judiciales y al reclamo de lucha contra la corrupción cuando le tocan el bolsillo. Viste, los tipos ya ahora, yo no sé si están tan preocupados para que Cristina vaya presa como cuanto le puede llegar a estar molestando no poder comprar o acceder a determinada cuestión, la incertidumbre económica. Por eso digo, porque los argentinos son muy intermitentes en el combate contra la corrupción. Solamente nos interesa de vez en cuando y esporádicamente. ¿Y si está mal la economía? Y si está mal la economía, ¿viste? Imaginá vos, ¿viste? Pero digo, así funciona, lamentablemente. Entonces hoy no es un tema central, vos ves, y eso lo aprovecha el poder político, claro que sí, lo aprovecha. Y como está mal la economía, se juntaron María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta y plantearon 2 medidas vinculadas, en un caso directamente con el consumo y en otro caso en un anticipo porque hay una demanda de alquileres y los alquileres cada vez están más caros. ¿No, Carolina? Gracias por la invitación, Luis. No, exactamente, porque justamente lo que preocupa y más tiene que ver en la provincia de Buenos Aires con la disparada de los precios de los alimentos a nivel nacional, pero se ha dado principalmente en la provincia. Entonces se retoma el programa que se conocía el año pasado como Super Miércoles, que permitía Super Miércoles. Sí, porque se daba en el marco de los días miércoles y que permitía que las grandes cadenas de supermercado tuvieran este reintegro de hasta el 50% en compras que tenían un tope de 3.000 pesos. Por eso la devolución era de 1.500 pesos. Vos tenés algunos números para mostrar, pero antes te quiero preguntar. Sí.
Yo, si un supermercado acepta una rebaja, si me ofrece una rebaja del 50%, ya pienso mal, porque digo, me están sobrefacturando o me están remarcando por más del 50%. ¿En este caso es así o no? En realidad, una serie de denuncias se llevaron a cabo en cada una de las ediciones de estos denominados supermiércoles, justamente porque se decía, a través de las propias denuncias de la gente, que los precios se inflaban. Esto sucede con eventos comerciales como el Black Friday, el Cyber Monday, muy denunciados, y no quedaron afuera, no fueron la excepción en el año pasado, el año 2017, todo lo que tenía que ver con este evento. ¿Tiene impacto en el aumento del consumo esta rebaja, esta iniciativa de la gobernadora María Eugenia Vidal? Sí, pero ¿a qué público le estoy hablando? Le estoy hablando a alguien que tiene tarjeta de débito y de crédito. Después vamos a compartir las placas para entender de qué ticket promedio estamos hablando. Compartamos ahora si ya las tenemos. Dale. Si querés, bueno, fíjate que 4 millones son los usuarios en la provincia de Buenos Aires de la tarjeta en cuestión. Estamos hablando del Banco Provincia, y 900.000 fueron los que accedieron a este beneficio en el año 2017. A ver, 4 millones de usuarios y casi 1 millón, ¿no? Mucho, mucho. El 70% de los hogares. Ahí te das cuenta que los ingresos inferiores a 32.000 pesos. Ajá. Eso te marca que son empleados públicos, que pueden ser docentes, policías, empleados de la administración pública bonaerense, que son quienes obtienen este beneficio, pero quedan, por supuesto, fuera los de menores recursos. Y un ticket promedio que te decía que en los casos de débito está en torno a 1.800 pesos el año pasado, y 2.000 en el uso de tarjetas de crédito. Y hago la aclaración. Recordemos que la moneda nacional tuvo una depreciación de más del 50%, que en tan solo 2 meses la canasta básica de los alimentos aumentó más del 20% desde el 1 de mayo hasta ahora, tomando los distintos las distintas consultoras. Ahora, ahí había un dato que me interesa remarcar. La propuesta el año pasado era para comprar hasta ¿cuál era el tope de compra? 2.000 pesos. 3.000 pesos. Vos lo que tenías era un tope de devolución, que era de 1.500 pesos. Por eso, como era el doble lo que te estaban dando... Claro, te dejan de gastar 3.000 y te devuelven 1.500. Exactamente. ¿Y cuánto el promedio no llegó a 3.000? No, por eso estaba por debajo. Era casi un 75%, no se llegó a completar, porque dependía de en qué época del mes se daba, si estabas a principio o a finales de mes. Una de las críticas que ya está recibiendo esta edición es que se va a realizar la próxima semana y la siguiente. Es decir, los primeros días de mes es lo que se hacen las mayores compras, estas compras mensuales que ya no existen, pero que si se aprovechan para ganar la inflación, sí se dan la primer quincena y no después. Carolina, ahora en un minutito, después de unos segundos, me vas a explicar qué pasa con el tema de los alquileres y cuál fue la iniciativa del gobierno de la ciudad. Los Haroldos, vinos con Ángel, los Haroldos Estate. ¿Así se dice, Franco? Gracias. Más de lo que esperas. Los Haroldos Estate, más de lo que esperás. Iniciativa de, ¿cómo es el tema de prorratear el pago del depósito? Esto tiene que ver, Luis, porque se está llevando Para a cabo alquileres. en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires una mesa de diálogo de inquilinos, ¿no? Básicamente está el Instituto de la Vivienda presente, el gobierno, claro está, y hay entidades de defensores de inquilinos. Lo que se trata es de que principalmente aquellos que no tienen la posibilidad de pagar el mes de adelanto y el mes de garantía, puedan hacerlo hasta 24 meses. Aún no está la letra chica, no se sabe cuánto va a ser la tasa, porque esto va a ser por medio de un seguro de una entidad bancaria. Ok, facilitaría en principio, bajaría un poco la barrera de entrada, ¿no? A Exactamente. Ya tiene críticas de los dos sectores, de quienes defienden a los inquilinos y del sector de la Cámara Inmobiliaria. En ambos casos lo que dicen es, bueno, si no les en un caso dice, si no les alcanza no va a ser la solución, porque hay que entender también qué pasó, Luis, rápidamente, este año con los alquileres. En un año aumentaron más del 34%, mucho, tomando un departamento de 2 ambientes. En lo que al año 2018, tan solo los primeros 6 meses, más del 17%. Carolina Suárez, te agradezco mucho. Además le metiste pata como loco, porque en este programa le metemos pata como corresponde. Un abonado en servicio. Muchísimas gracias. No, por favor. Luis, muchísimas gracias. Un gusto. ¿Quién es el gobernador de Córdoba? Me dijeron por ahí. Vamos a intentar. ¿Estás trabajando? ¿Habló con el presidente? Le dijo, sí, sí. Hace rato que estamos peleando. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Bueno, se viene un programón de Luis Novarecio con Barenboim.
Y después de eso, fútbol 24. ¿Qué partidazo ganó Croacia? Marcelo Araujo, a ver quién me va a... Sergio Henry. Pipi Novelo. Pipi Novelo. Un equipazo. Un equipazo. No me lo pierdo. ¿Llego a casa? ¿Francia o Croacia, Majul? ¿Francia o Croacia? Croacia. Croacia. Pero por onda. Sí. ¿Viste la onda que tiene No solo la onda. ¿Viste la onda de la presidenta de Croacia? Se metió en el vestuario. Dice que fue a ver fútbol con un amigo. Ve Croacia, si se puede, ¿no? Nos vemos mañana a las 10 de la noche en 4 días. Chao.